Hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Ricardo de Jesús Franco Morales. Soy de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estaré hablando sobre la estadística descriptiva para datos cualitativos usando Minitab. Bueno, los datos cualitativos son aquellos que se refieren a los atributos o propiedades que posee un objeto, a menudo a fin de responder por qué o cómo. Las propiedades se categorizan en clases a las que podrán asignarse valores numéricos para su análisis. Y pues aquí tenemos dos clases diferentes. Acá son unos ejemplos, que podrá ser mujer o hombre, preferencia del color por género, calificaciones de bueno a excelente, no tan bueno, etcétera. La estadística descriptiva nos permite analizar una muestra de datos y ver su comportamiento por medio de gráficas o tablas de frecuencia. Para los datos cualitativos, mayormente se usan las gráficas de pastel y las gráficas de barra, aunque también podemos usar tablas de frecuencia si nosotros asignamos clases o las ordenamos. Y acá hay un ejemplo que nos dice los 5 apellidos más comunes en Estados Unidos en orden alfabético son Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith y Williams. De acuerdo con The World Almanac en 2006. Suponga que en una muestra de 50 personas con uno de estos apellidos se obtienen los datos siguientes, ¿verdad? Y acá nos dan los datos de las 50 personas. Y nos pide que resumamos estos datos construyendo distribuciones de frecuencia relativa y porcentual, una gráfica de barras, una gráfica de pastel, y de acuerdo con estos datos, cuáles son los tres apellidos más comunes. Bueno, para hacer esto en Minitab, lo primero que tenemos que hacer es crear una columna, la primera columna que tengo acá, e introducir los datos. En este caso yo ya me adelanté y lo hice, introducí los 50 apellidos que nos da el ejemplo, y acá los tengo. Y en la segunda columna lo que nosotros vamos a hacer es asignar clases. A clases nos referimos a los apellidos, que en este caso tenemos a Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith y Williams. Y en la tercera columna tenemos a la frecuencia. Entonces, ¿cómo podemos usar Minitab para encontrar la frecuencia de los apellidos en esta muestra sin tener que contarlos de uno por uno? Bueno, aquí nosotros podemos ir a graficar y pues ya sea que creemos una gráfica de barras o una gráfica de pastel, podemos encontrar. Vamos a empezar con una gráfica de barras, ¿verdad? Le damos a la gráfica de barras, damos OK y acá le pedimos que tome los datos de la columna llamada apellidos más comunes y pues le damos OK. Como pueden ver, aquí nos arroja la frecuencia de los datos. Aquí tenemos a Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith y Williams. Tenemos que para el apellido Brown tenemos una frecuencia de 7. Para el apellido Davis tenemos una frecuencia de 6. Para el apellido de Johnson tenemos una frecuencia de 10. Después tenemos una frecuencia de 7 para Jones. Para Smith tenemos una frecuencia de 12. Y para Williams tenemos una frecuencia de 8. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos encontrar la frecuencia relativa de los datos, nos vamos a calculadora, seleccionamos calculadora y acá nos pide guardar los resultados en la variable. Aquí vamos a guardar los resultados en la columna FR, ¿verdad? Que es la columna de frecuencia relativa. Y vamos a decirle que tome los datos de la columna F de frecuencia, los seleccionamos y los divida entre el total de datos que tenemos, que en este caso son 50 datos. Le decimos asignar como fórmula y aquí los tenemos. Ahora, para la frecuencia porcentual, hacemos lo mismo, nos vamos a calculadora, le decimos que guarde los datos en la columna FP de frecuencia porcentual
y le decimos que tome los datos de la columna FR, que es frecuencia relativa, y los multiplique por 100. Y bueno, aquí me equivoqué. Vamos a intentarlo otra vez. Calculadora, que de la columna FP, que tome los datos de la FR y los multiplique por 100. Sí, sí debería estar bien. Vamos a hacerlo. Bueno, intentamos otra vez. Vamos a calculadora. Y le decimos que almacene los resultados en la variable FP. Y le decimos que tome a la frecuencia relativa y la multiplique por 100. Y vamos a ver si esta vez sí nos lo arroja. Ok. Bueno, aquí ya nos arrojó los porcentajes. Ahora para la frecuencia acumulada, bueno, nos vamos a calculadora. Le decimos que guarde los datos en la frecuencia acumulada y le decimos que tome, bueno, aquí nos vamos a donde dice todas las funciones, nos vamos a aritmética, nos vamos a la suma parcial y le decimos que tome la suma parcial de f de los datos de frecuencia y le damos OK. Y acá, como pueden ver, nos da los datos de la frecuencia acumulada, que sería 7 más 6, 13, más 10, 23, más 7, 30, más 12, 42 y más 8, 50. Ahora, para encontrar la frecuencia relativa acumulada, nos vamos a calculadora nuevamente y pues hacemos el mismo procedimiento. Más que en este caso, vamos a dividirlo por 50. Bueno, entre 50. Y le decimos OK. Y acá está. E igualmente para la frecuencia porcentual acumulada, le decimos que tome estos datos y los multiplique por 100. Y bueno, aquí me había equivocado, lo había puesto en la misma columna. Aquí para FRA, esto lo cambiamos por frecuencia porcentual acumulada y ahora sí le decimos que tome estos datos y los multiplique por 100. Y acá está. Y aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ahora, si nosotros queremos encontrar la gráfica de pastel, solamente que queremos representar en la gráfica, que en este caso sería la variable llamada apellidos más comunes, le damos OK y acá nos lo muestra, ¿verdad? Aquí nos dice que es un 16%, un 24%, un 14%, un 20%, un 12%, y acá nos da la leyenda. Bueno, ahora sí podemos responder lo que nos pide el problema. Para el inciso A nos pide las distribuciones de frecuencia relativa y porcentual. En este caso la frecuencia relativa serían todas estas de acá y la porcentual sería de acá, los de esta columna, la de FP. Nosotros fuimos más allá y calculamos la frecuencia acumulativa, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Y pues también el inciso B nos pide una gráfica de barras. Ya vimos cómo se hizo en Minitab y aquí está. Y por último nos pide una gráfica de pastel, ¿verdad? Bueno, también nos pide, de acuerdo con estos datos, cuáles son los 3 apellidos más comunes. Para esto tendríamos que ver en la gráfica de barras y ver cuáles son los que tienen mayor, los 3 más altos, o los 3 que tengan la mayor frecuencia, que en este caso sería Johnson con 10, Smith con 12 y Williams con 8. Entonces, los 3 apellidos más comunes son los de Smith, Johnson y Williams. Y eso sería todo. Muchas gracias.